porque su ser querido se está alejando, no saben qué hacer. ¿Por qué una persona hace una secta? Tu familia, tus amigos, tu entorno no te entienden. Lo que realmente es relevante es cómo llegan hasta ahí. Al final, una secta está diseñada para ser capaz de traspasar tu razón y llegar a tus emociones. Y que a partir de tus emociones tú empieces a actuar. Afecta más o menos al 1% de la población. ¿Se puede cuestionar al líder? ¿Qué pasa si expresas una duda? ¿Qué pasa si no estás de acuerdo con algo? ¿Qué pasa si dejas el grupo? ¿Ha habido represalias con otras personas? Pues luego hay sectas de millones, donde se suicidaron personas. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de sectas, que es un tema, yo creo que tiene mucho interés, ¿no? Y que es muy morboso y que salen muchas cositas y cositas muy interesantes. Y tenemos a Laura Coronel, que bueno, estudió psicología, es psicóloga, graduada por la Complutense, ¿no? Y después estudiaste varios másters, ¿no? El Psicología General Sanitaria, que permite trabajar en clínica. Después el máster de las religiones, ¿es verdad? Ciencias de las religiones. Y un máster en neurociencia en Londres, si no recuerdo mal. Y después, bueno, sobre todo ahora estás trabajando, entiendo que a nivel privado, con personas, realizando tus sesiones de psicoterapia, ¿no? Y también tienes una parte de divulgación y de formación en diferentes formatos, áreas y lugares, ¿no? No sé si hay algo que añadirías o algo que quieras decir en ese sentido. Nada, lo has explicado perfectamente. Trabajo principalmente con adultos, tanto en formato individual como en pareja y familia. Y luego desde hace unos años me he especializado en el área de sectas. Trabajo con personas afectadas por este tipo de grupos y también trabajo con sus familiares. Sí, que es algo muy interesante porque creo que eres la primera y única persona que conozco que está especializada en esto realmente, ¿no? Supongo que tú conocerás a alguien más, ¿no? Porque estás en el mundillo, ¿no? Pero es algo que no se escucha incluso estando en el mundo de la psicología, ¿no? Y justo decías ahora y me pareció interesante, ¿no? Que sobre todo trabajas con personas que han sido afectadas, ¿no? Se han metido en sectas y las han sufrido de alguna forma, ¿no? Y entiendo que no tanto con líderes o con personas que han estado más como generando esta secta o en ese sentido, ¿no? Justo, sí. De hecho, decías al principio, ¿no? que conoces un poco psicólogos, ¿no? especializados en este asunto, y es cierto, ¿no? que es un tema que ha sido siempre muy tabú. Es un tema para el cual tampoco se prepara a los profesionales a lo largo de la carrera, ¿no? Ni hay ningún máster especializado en el tema, ¿no? Con lo cual, digamos que parte un poco del interés propio de la persona el querer acercarse a este mundo. La buena noticia, creo yo, es que cada vez somos más, ¿no? Hay más personas, psicólogos y profesionales, y no solo psicólogos, también abogados, ¿no? Que al final este trabajo debe ser un trabajo o un abordaje multidisciplinar y cada vez hay más personas implicadas en estos asuntos, cosa que yo creo que es positiva, ¿no? Y respecto al tipo de paciente que yo atiendo, pues efectivamente suelen ser exmiembros, es decir, personas que ya han salido del grupo. Esto es importante porque lo que define una secta, que ahora lo definiremos un poco mejor, ¿no? Pero es que la persona ha sido manipulada, con lo cual el miembro de la secta no se da cuenta de que está en una secta y no es hasta que sale cuando busca ayuda, ¿no? Entonces tampoco trabajamos evidentemente con líderes que tampoco buscan ayuda ni creen que su grupo sea realmente un problema, sino más bien todo lo contrario. Y luego desde lo que más tenemos en consulta son familias. Familias de personas que están en ese momento... Efectivamente. Dentro de un grupo donde bueno, ocurren muchas cosas que entiendo que ahora veremos, pero bueno, al final estar en una secta muchas veces te lleva a distanciarte y a romper con tu entorno, con lo cual la familia, bueno, pues lógicamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad absoluta, de desesperación, porque su ser querido se está alejando y no saben qué hacer o cómo tienen que actuar, ¿no? Entonces buscan una persona que de alguna manera les oriente, porque como decías al principio, también hay muy poca información, ¿no? Entonces, ¿qué haces en esa situación? ¿Cómo tienes que actuar, ¿no?
Claro, ahí entiendo que hay mucha indefensión, mucho desconocimiento, ¿no? De, como dices, cómo voy a actuar, qué hay que hacer, qué es legal, qué es no legal, o cómo puedo proceder, ¿no? Y bueno, ya escuchándote, ¿no? Como en este inicio me venían como muchas preguntas, ¿no? Supongo que podemos empezar por justo la que decías, ¿no? Como definir un poco tal vez qué es una secta, para que la gente también tenga como esa idea de base que, bueno, pues que pueda ayudar, ¿no? En entender la conversación que estamos teniendo, ¿no? Entonces, no sé si te viene así como una definición, una pequeña descripción con algunas ideas. Claro, pues me parece muy importante porque de alguna manera hay que definir con claridad el problema, ¿no? Y la palabra secta lo que evoca normalmente es muy distinto a lo que entendemos los profesionales por secta, ¿no? Es decir, cuando tú dices secta, normalmente pues sueles pensar en un grupo religioso, en un grupo muy cerrado, donde los miembros tienen una adoración absoluta por un líder que va vestido con una túnica blanca, ¿no? Y una barba blanca, donde creen en cosas rarísimas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto que la palabra secta viene un poco de ahí, es decir, es una palabra que se utilizaba hace muchos siglos como forma de definir a aquellos grupos con una ideología propia que se separaban de una religión mayor, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo en su momento fue definido como secta porque lo constituían un grupo de personas que se apartaban de la doctrina del judaísmo, que es al que pertenecía, ¿no? Entonces, en aquel momento la palabra secta se utilizaba para señalar como traidores, ¿no? Aquellas personas que tenían unas creencias diferentes, ¿no? Pero claro, a día de hoy tener unas creencias distintas no es una cosa negativa. De hecho, la Constitución ¿no? es un derecho fundamental la libertad ideológica, ¿no? Con lo cual, tener creencias diferentes, o por muy raras que te parezcan, no es necesariamente el problema. Lo que entendemos hoy en día por secta es muy distinto. Hoy en día hablamos de secta cuando definimos a un grupo que funciona de una determinada manera. O sea, no es un tema de creencias, por supuesto hay unas creencias, ¿no? Pero el problema no está en las creencias, el problema está en cómo funciona, y es que son grupos que tienen una estructura jerárquica totalitaria en el sentido de que hay un líder y el resto son los seguidores de ese líder tiene, digamos, la autoridad máxima, él toma todas las decisiones sobre la vida de esas personas y al final acaba ejerciendo un control excesivo sobre sus seguidores y acaba dominando su voluntad mediante una serie de técnicas de manipulación que por lo tanto las personas no son capaces de ver en favor de sus propios intereses, ¿no? Es decir, el problema no está en la rareza de las creencias, sino en el funcionamiento interno del grupo, ¿no? en el cual hay un líder que está controlando tu vida sin que tú te des cuenta. Sí, ahí como te decía, bueno, me vienen como muchas preguntas, pero con esto del perfil del líder me parecía interesante, ¿no? Porque además antes decías como, sobre todo veo a familias, ¿no? O a personas que han estado, y eso me resonaba un poco como, bueno, lo decías yo creo de alguna forma, ¿no? Es que el líder no vive como algo problemático lo que está haciendo, entiendo, ¿no? Que no sé si pasará luego, ¿no? Que hay gente que ha salido o que ha formado una secta y después ha dicho, bueno, ¿qué he hecho, no? O como, ¿qué ha pasado aquí, no? Pero supongo que hay un perfil, ¿no? Porque me viene como esta idea de que yo muchas veces cuando hablas con la gente, ¿no? En clase o estas cosas lo comentas, ¿no? Decir, los psicópatas no vienen a terapia, porque los psicópatas no tienen problemas la gente alrededor de los psicópatas, ¿no? Entonces no sé si un líder es más a veces tirando hacia psicópata o más tirando hacia algo más de delirio o algo así, que, bueno, que podemos definir también, ¿no? Para que la gente entienda un poco estos términos, pero no sé si hay un perfil ahí, ¿no? Del líder. Pues fíjate, este es un aspecto, yo creo que nos intriga un poco a todos, ¿no? Al final, para poder, digamos, dar una respuesta objetiva, deberíamos poder estudiar a los líderes, cosa que, como decías, es muy difícil porque los líderes rara vez, lógicamente, buscan ayuda, ¿no? Pero las impresiones son las siguientes. Parece que hay un grupo de líderes, ¿no?
que efectivamente crean este tipo de grupos como fruto de un problema mental, ¿no? Como por ejemplo un delirio, el caso de Jim Jones, por ejemplo, que es el líder de la secta del Templo del Pueblo, donde se suicidaron 900 personas hace en los años, si no recuerdo mal, en los años 80. Pues parece ser que este líder, por ejemplo, tenía un delirio de persecución, ¿no? Y delirios de grandeza. Pues sí, hay líderes que son así, ¿no? Luego hay otro grupito de líderes que son líderes más que parece presentar un trastorno de la personalidad, más relacionado con narcisismo, psicopatía, ¿no? Pero luego yo creo que hay un tercer grupo de líderes que creo que es muy interesante, porque suelen ser personas que no es que monten una secta a propósito, ¿no? Es que a lo mejor sí reúnen, ¿no?, una serie de personas con los mismos intereses y conforme van ganando éxito, ¿no?, y van ganando seguidores, se van corrompiendo de alguna manera, ¿no? Sin pensar voy a montar una secta. De hecho es que ningún grupo se autodenomina secta, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que estos líderes al final acaban corrompiéndose y de hecho hay muchos grupos formados por personas que ya han estado previamente en sectas, ¿no? Una víctima a lo mejor de una secta que acaba montando su propio grupo o su propia escisión, ¿no?, de esa secta. Claro, ahí está como, es interesante este tercer grupo, ¿no?, que tiene que ver como con la corrupción propia, y decías justo también era, y me resultaba como muy interesante y también relacionado con lo que haces, ¿no? Una persona tal vez que ha estado en una secta y que no busca ayuda de cualquier tipo, tal vez no tenga que ser profesional, ¿no?, pero algún tipo de ayuda como para procesar eso que ha pasado, ¿no?, puede convertirse como en un líder o futuro líder, o cómo es eso, no sé si es algo común o no tan común o relativamente, pero eso supongo que también dice, oye, necesitamos hacer algo con esto, que también entiendo que se dificulta un poco desde esto de la secta como tema tabú, ¿no?, como supongo una especie de vergüenza social, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay una pregunta ahí, no era como más una reflexión, pero si tal vez si es común esto que pase, ¿no?, como este proceso de corromperse, o si sientes que esta vergüenza o tabú también social, ¿no?, está influyendo negativamente en ese sentido, ¿no? El problema de la secta es la manipulación, ¿no? Es decir, lo que define a un... De hecho, muchos profesionales prefieren, en vez de utilizar el término secta, utilizar grupo de manipulación coercitiva, porque define un poco mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que, dado que el problema es la manipulación, una persona que está dentro no se da cuenta, ¿no?, del problema, porque está manipulada, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, no es muchas veces hasta que te vas dando cuenta, ¿no?, de ciertas cosas, cuando haces un clic que de alguna manera es, digamos, la chispa que te lleva al final a poder salir, ¿no? Pero claro, ese clic no se hace siempre, evidentemente. A veces las personas salen de una secta porque la secta se desarticula, por ejemplo, se disuelve, ¿no? O porque les expulsan, ¿no? Entonces, en esos casos, digamos que la persona no ha hecho ese trabajo psicológico previo, ¿no? Y por lo tanto es más susceptible de caer en una secta nueva o a lo mejor efectivamente de juntarse, ¿no?, con otros seguidores y al final, digamos, crear un grupo o mantener un poco el grupo que estaba al cual pertenecían, ¿no? Sí, ahí hay como una parte, como dices, ¿no?, de que si en el proceso de estar en la secta se hace clic, ¿no?, o como que te das cuenta, eso es en parte, o parte del proceso psicológico, entiendo, ¿no?, que es cuando pasan estas cosas no lo haces, entonces sigues perpetuando, ¿no?, como cuando la gente a veces sufre ciertas experiencias, ¿no?, en la vida, y eso afecta, ¿no?, como de alguna forma, y no hay un proceso de ello, ¿no?, y como que sigue ahí pesando o afectando, ¿no? Y también estaba pensando como, me acuerdo que creo que una vez hablamos de esto, ¿no?, de como de las personas que estaban un poco entre medias, ¿no?, que no es el líder, pero es como que también ejercen este poder y este carácter de coerción, ¿no? Y no sé si es como un perfil un poco mixto, ¿no?, entre la persona que sufre y la persona que ejerce sufrimiento, ¿no? Esto es un tema, yo creo, muy interesante, también muy delicado, ¿no? Porque date cuenta que al final
la secta, claro, hay sectas y sectas, ¿no? Hay sectas, digamos, pequeñas, donde el control que puede ejercer un líder sobre los miembros es mucho más directo, porque a lo mejor son, imagínate, 20 personas, ¿no? Pero que luego hay sectas de millones de personas, ¿no? Entonces, en esos grupos más grandes suelen ser grupos pues, donde suele haber una estructura, ¿no? Una especie como de pirámide, donde hay, digamos, puestos, vamos a decirlo así, puestos de poder, ¿no? Entonces, la secta al final prepara, digamos, a las personas para que sean las propias personas las que también ejerzan presión y manipulación sobre los demás, sin ser plenamente conscientes de ello, ¿no? Con lo cual, al final, esta dicotomía entre víctima y verdugo acaba siendo un poco gris, pero porque la secta te está enseñando a ejercer esa manipulación dentro del propio grupo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que de alguna manera te hicieran pensar que si un compañero tuyo duda, se cuestiona al grupo o cuestiona al líder y tú no dices nada, tú no lo reportas, estás siendo cómplice. Con lo cual tú mismo acabas entendiendo que si un compañero tuyo te expresa una duda, tú estás en la obligación de decirlo y por lo tanto acabas participando, ¿no?, de esa presión que va a ejercer luego el grupo sobre la persona que ha dudado, para que no dude. Con lo cual acaba siendo, ¿no?, un engranaje que funciona un poco por sí solo, ¿no? Sí, y muy elaborado, ¿no? Y muy elaborado, retorcido, ¿no? Claro, y me venía ahí como, no sé si todos los líderes de sectas son esta especie de, no sé si genio es la palabra, ¿no? Pero entiéndeme como, porque implica como, pues, una gran capacidad también para saber hacer esto. No todo el mundo sabe hacerlo, ¿no? Aparte de todo el hecho moral, ¿no? De decir, muchos que podrían hacerlo, pues no lo hacen, pues por millones de razones morales, éticas y de otros tipos, ¿no? Pero también esto, ¿no? Es como, joder, realmente hay una capacidad ahí detrás, ¿no? Sí. Importante. De hecho, fíjate, antes hablábamos un poco de la diferencia de perfiles que hay, ¿no?, dentro de los líderes, pero sin embargo sí que hay algo que todos ellos comparten, ¿no? Y es esa carisma. Son personas muy persuasivas y son personas también muy hábiles en la manipulación, ¿no? Con lo cual, bueno, sí que comparten, aunque sean luego muy distintos los motivos a lo mejor por los que puedan llegar a estar o a fundar estos grupos, sí que comparten esas características en su carácter, ¿no?, en su personalidad. Sí, ahí me interesa, creo que es una pregunta muy difícil o imposible de responder por lo que decías antes, porque no hay mucho estudio con esto, porque claro, ¿qué líder de secta se va a prestar a que le hagan una entrevista, por ejemplo, o que le pasen unos test, una serie de cosas, ¿no? Pero a veces yo me pregunto esto, ¿no? Porque podremos decir personalidades narcisistas o personalidades, o bueno, que tienen ciertos delirios, etcétera, pero hay mucha personalidad por ahí narcisista o con delirios y no hacen sectas, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona, ¿no?, hace una secta, ¿no? Supongo que puede haber muchas razones, pero ¿por qué no va por otro lado, digamos, ¿no? Este tipo de personalidad o algo así, que no sé si se ha visto o se ha pensado en esto, se ha comentado algo. Bueno, realmente es una pregunta difícil de contestar. Es cierto que no hay una relación biunívoca, ¿no?, entre tienes una personalidad narcisista y por lo tanto sí o sí montas una secta, desde luego no, ¿no? Es un factor, digamos, que contribuye, ¿no?, pero no es necesariamente el factor. O sea, no todas las personas narcisistas, efectivamente, montan una secta como tal, ¿no? Pero yo creo que muchas veces sí buscan de alguna manera esa adoración, ¿no? Y si además consideras que tienes unos conocimientos únicos, unas habilidades únicas, ¿no?, lo que sea, y logras convencer, ¿no?, a una serie de personas de esta idea, pues a lo mejor empiezas a tener tus seguidores, ¿no? Por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza el líder de una secta, la secta Heaven's Gate, que es una secta también muy conocida, en la cual su líder, Marshall Applewhite, era una persona un poco yo creo que con todas estas características de las que estábamos hablando, ¿no?, que consiguió juntar, ¿no?, a una serie de personas interesadas en la vida fuera de la Tierra, ¿no?, en los marcianos.
¿no? Y entonces empezó a dar charlas y a raíz de ahí se consolidó ese grupo, etcétera, etcétera. Pero ponerme un ejemplo más actual, ¿no? Hay influencers, ¿no? Conocidos, influencers pues tipo Yados, ¿no? O este tipo de personas, ¿no? Que son muy influyentes, que son persuasivas, ¿no? Que dicen cosas que a un sector de la población pues les resulta llamativas, atractivas, y acaban teniendo pues sus seguidores, acaban ganando fama en redes, ¿no? Y de esa manera pues van generando esas interacciones y esas dinámicas, y acabamos hablando a lo mejor de grupo coercitivo, más o menos coercitivo, ¿no? O secta, que es el término, ¿no? Pero como que no creo que haya detrás tanto la idea de voy a montar una secta, sino a lo mejor voy a montar un negocio. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Que a veces es como que empieza de forma muy, muy gris o con otro origen, ¿no? Y también ahí como me venía un poco esta idea de, al final es como que buscas valoración, digamos, supongo que muchas más cosas, ¿no? Pero, y terminas como consiguiéndolo a través de la manera que se te pueda dar bien y que te parece en tu cabeza, ¿no? Moralmente aceptable o que está bien de alguna forma, ¿no? O sea, me imagino que y que se entienda esto, ¿no? Pero si se te da bien el fútbol, pues tal vez irías por jugador de fútbol, ¿no? Que es algo en el que puedes conseguir mucha valoración a nivel social, ¿no? Pero si tal vez ves que es algo más interpersonal, tiene que ver más con el convencer, con el persuadir, ¿no? Puedes ir por otros lados, ¿no? Hay millones de formas de conseguir esa valoración, pero en algunos casos podría ser una de estas, ¿no? Cuando hay como cierta... Bueno, pues cuando tal vez no hay una serie de normas propias morales y sociales o algo así, ¿no? Y, y bueno, entonces en ese sentido también me parecía interesante como un segundo punto, ¿no? De todo esto que dices, que es, hay algo que se va desarrollando. Y supongo que es más difícil también el decir, joder, estoy en una secta cuando estás en los inicios, porque igual es algo mucho más gris o tiene otro origen, y después ya de 2 años se ha transformado en secta, ¿no? Pero como se va haciendo un movimiento muy, muy progresivo, el movimiento cuanto más lento o más progresivo es, pues es más difícil captarlo, ¿no? Entonces, no sé si hay más dificultad para estas personas, ¿no? Las que empiezan más que las que se meten en otro momento o algo así. Totalmente. A mí me gusta mucho hacer la comparación con una relación de maltrato, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú te das cuenta de que puedes estar en una relación de maltrato cuando llevas un bagaje, ¿no? O sea, nadie piensa que está en una relación de maltrato al primer, no sé, ataque de celos, por ejemplo, ¿no? Es decir, o nadie deja una relación, porque primero en una relación hay cosas buenas también, por supuesto, que pesan, ¿no? Pero digamos que esa especie como de goteo, ¿no? De una gota caer tras otra, tras otra, tras otra, la que al final va llenando el vaso y tú vas ahí cogiendo información que te hace pensar al final, ¿no? Que estás en una relación de maltrato, pero durante la consolidación de esa relación, digamos que es difícil, ¿no? Definir una relación de maltrato cuando no hay tanta muestra, ¿no? O no hay tanta evidencia. Pues en el caso de las sectas es todavía incluso mucho más potente, ¿no? Porque al principio, cuando tú entras en un grupo de estos, puede ser un grupo cualquiera, estamos hablando de ONGs, estamos hablando de una academia de lo que sea, de filosofía, estamos hablando de un grupo de autoayuda. Tú entras en uno de estos grupos pensando que es totalmente inofensivo, es más, que es positivo para ti, y realmente recibes esto al principio. O sea, sí recibes un montón de cosas, te sientes importante, te sientes arropado, te están enseñando a lo mejor cosas, ¿no? Y no es hasta que pasa un tiempo cuando ya te empiezan a exigir, ¿no? Que hagas ciertas cosas, te exigen una lealtad, te exigen que sigas pagando cursos, pero tú ya, digamos, tú lo justificas de alguna manera, ¿no? Entonces, va siendo tan gradual que cuando empiezan a chirriarte ciertas cosas, también ya estás bastante manipulado, ¿no? Con lo cual es muy difícil darte cuenta. Sí, como, por lo que dices, como hay una especie de fase de
de luna de miel casi, ¿no? Hay momentos buenos que me enganchan, ¿no? Y es lo que dices, pasa con las relaciones, ¿no? No nos cuesta dejar las relaciones por lo malo. O sea, a mí mi pareja me insulta, no es eso lo que me engancha a la relación, ¿no? Sino que me engancha que hay momentos buenos, que después de un insulto pues pueda haber como cosas buenas, ¿no? Y por eso te quedas ahí enganchado, ¿no? Y no sé si en ese sentido también como las personas que están, por lo menos en el momento de estar en la secta, como que llega un punto en el que tienen como mucha tolerancia de alguna forma. No sé si sería así o no, pero cuando digo tolerancia me refiero como a ciertas experiencias o emociones, ¿no? Me imagino, ¿no? Que puede haber personas, por ejemplo, que cuando pasa algo en una relación con otros, ¿no? Pues dice, pues hasta aquí, esto se ha acabado, ¿no? Porque esto no me gusta o por lo que sea, ¿no? Pero ahí es como que se genera, ¿no? Entiendo que se busca generar también como esa tolerancia, ¿no? Pero... Esto que dices es muy interesante porque es así, ¿no? Es decir, fíjate, al final, a diferencia de una relación de maltrato, que también puede ocurrir, pero ocurre yo creo que en menor medida, ¿no? Una secta, primero, lo que va a buscar es que te aísles, ¿no? Te va a pero no va a ser como algo como tan evidente, ¿no? Sino que te van a convencer de que tu familia, tus amigos, tu entorno no te entienden, a lo mejor no están a la altura, ¿no? Obstaculizan incluso tu progreso, ¿no? Y por lo tanto, poquito a poco te van a ir convenciendo, ¿no? Para que tú te alejes de tu entorno y te cohesiones más con el grupo, ¿no? Y cuando tú haces esto, primero, tienes, digamos, menos oportunidades de encontrar opiniones opuestas y contrastar, ¿no? Y luego, en segundo lugar, cuando tú te cohesionas mucho con el grupo, estás de alguna forma viendo que el resto normaliza la situación también, ¿no? Entonces, eso también te ejerce a ti una cierta presión, digamos, a no cuestionar, ¿no? Y si el resto esto le parece bien, a lo mejor el raro soy yo, ¿no? Y eso tiene un efecto muy importante en la cuestión de las sectas. Por eso, claro que se genera una tolerancia. Además, el grupo te va a vender que esto es bueno para ti, o sea, que estás allí porque quieres crecer espiritualmente, porque quieres desarrollarte personalmente. Ahora está muy de moda todos los grupos que tienen que ver con la autoayuda y el desarrollo personal. Entonces ellos te hacen una promesa muy positiva, muy buena para ti, ¿no? Y todo eso influye mucho en que tú te mantengas dentro del grupo, claro. Pero estaba pensando también como un poco, no sé si tú notas o se escucha, o tal vez no existe, pero es el miedo de las personas que han estado en la secta, ¿no? Que haya cierto prejuicio social, ¿no? O prejuicio hacia ellas, ¿no? Como cierta vergüenza de decir, he estado en una secta, de alguna forma he sido manipulado o manipulada, ¿no? A mí con todo lo que dices digo, joder, es que sería muy fácil caer, porque es que es algo muy elaborado, ¿no? Al igual que, supongo, estaba pensando, ¿no? Como a nivel histórico, hace 500 años o más, ¿no? Todo el mundo compraba que la Tierra fuese plana o que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Y era algo que se vendía y se creía, ¿no? Que era como una verdad aceptada, ¿no? Entonces, también si lo elaboras bien, entiendo, que si la secta lo hace bien, pues puede crear como esta verdad que no es tan verdad, ¿no? Pero bueno, sobre todo me venía eso, ¿no? Como que me da cierta, como, pues sí, como de decir, como compasión hacia las personas que han estado en una secta y que encima tienen que sufrir una especie de juicio de los demás, ¿no? Como juicio, como esta sensación de vergüenza, ¿no? Encima es como una especie casi de doble daño a veces, ¿no? Absolutamente. Claro, decíamos al principio, ¿no? que es que la palabra secta ya evoca una serie de prejuicios, ¿no? y una definición o una serie de ideas que no tienen nada que ver con lo que entendemos hoy por secta, ¿no? Es decir, la gente se centra mucho en la parte de las creencias, ¿no? ¿Cómo es posible que te estés creyendo algo así? ¿Cómo es posible que sigas a este personaje, ¿no? Pero lo que no entienden es que esa es la consecuencia de. Lo que realmente es relevante es cómo llegan hasta ahí, cómo se llega hasta ese punto, ¿no? Y eso la secta lo prepara muy, muy bien. Al final, una secta está diseñada para ser capaz de traspasar tu razón
y llegar a tus emociones y que a partir de tus emociones tú empieces a actuar, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera esto es importante porque la gente también tiende a ir por la vía de la razón, ¿no? Es decir, te dan un montón a la persona que está en la secta le dan un montón de argumentos racionales, ¿no? de por qué está equivocado o por qué no debería hacer ciertas cosas, cuando no es por ahí por donde hay que ayudar a la persona, porque como te digo, la secta está diseñada para poder traspasar esa razón. Hay que ir por otra vía, por la vía emocional, que es la que verdaderamente ha enganchado a la persona. Que eso es algo que decimos mucho aquí, ¿no? En la terapia que hacemos, que es terapia focalizada en la emoción, ¿no? Y esto es algo que dice Greenberg, que fue el que, el que creó esta terapia, ¿no? De que al final la emoción es impenetrable para la razón. Hay ciertas emociones más superficiales que las puedes cambiar desde la razón, pero como esas intensas, nucleares, importantes, son impenetrables, ¿no? Y es algo que se lleva diciendo mucho tiempo, ¿no? Que solo una emoción poderosa solo puede ser cambiada por otra emoción poderosa. Creo que lo decía Séneca ya hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque desde ahí se busca, ¿no? Como ese abordaje emocional, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? Como que al final bueno, por un lado tiene sentido, ¿no? Y es verdad que tú me puedes dar muchas razones, ¿no? Si estoy en una secta me puedes dar muchas razones, pero, joder, si toda la vida me he sentido solo, diferente, extraño y ajeno al mundo y a los demás, y de repente en un sitio, joder, pues me dan justo eso que llevo necesitando, debe ser como algo que engancha muchísimo, ¿no? Que lo sabemos a nivel emocional, ¿no? Claro, y además esto es muy relevante también para el trabajo con las familias, ¿no? Porque, claro, lógicamente, cuando tú eres un familiar de una persona que ha sido captada por una secta, es verdaderamente desesperante, ¿no? Porque te encuentras con un muro enorme. La persona justifica totalmente a la secta, incluso te dice que está voluntariamente, ¿no? en el grupo. Y es muy difícil, digamos, penetrar en la propia persona y además ten en cuenta que la secta está tratando de aislarla de ti, con lo cual es muy difícil entrar en tu ser querido como familiar, ¿no? Y entonces, de esa desesperación y también de esa necesidad de ayudar a tu familiar, de como ves la peligrosidad, ¿no? Pues en esa necesidad de advertirle, muchas familias intentan ir por la vía de los argumentos racionales, ¿no? Cosa que no suele servir, porque por mucho que tú le expliques a tu ser querido, oye, que estás en una secta, oye, cuidado con esto me parece rarísimo, ¿no? Date cuenta, etcétera, etcétera, tú en realidad lo que tienes que entender es que esa no es la vía. Tienes que ver qué le ha llevado a la persona a entrar en la secta, qué necesita. Es que a lo mejor efectivamente se siente solo, se siente poco comprendido, no tiene un sentido de vida, no sabe qué hacer, ¿no? Y eso es lo que hay que abordar, ¿no? Y después ya abordas la parte crítica, por supuesto, porque la secta lo que va a hacer es anular la parte crítica de la persona, ¿no? Y claro que eso es importante, pero lo nuclear es un tema mucho más emocional. Por eso es muy importante para las familias también saber cómo dirigirse adecuadamente a su ser querido, porque además cuando tú entras en la contraargumentación, ¿no? Es decir, cuando tú confrontas a alguien que parece que tiene unas ideas muy claras y tú se las niegas, lo que estás haciendo es contraproducente, porque si yo te niego lo que tú crees, tú vas a empezar a buscar un montón de razones para negar lo que creo yo, ¿no? Y eso refuerza la creencia de la otra persona y acabas haciendo el efecto contrario que quieres conseguir. Con lo cual, ir de una forma muy confrontativa, ¿no? y con argumentos en contra de lo que está pensando la otra persona, rara vez ayuda. Sí, además hay como lo confrontativo, que se hace un poco a veces desde el enfado, una posición como más fuerte, ¿no?
suele despertar defensividad, ¿no? Es como si a mí alguien me viene desde la tristeza, pues es mucho más fácil acogerlo, ¿no? Porque te despierta algo dentro, te despierta compasión, te acercas, lo escuchas, ¿no? Pero sin embargo alguien me viene gritando, pues probablemente lo escuche, Cierro en banda. claro, lo escuche menos, ¿no? Y en todo esto hay como un gran mensaje, supongo, a las familias y también me venía como... Se podrían dar tres mensajes, entiendo, ¿no? Como uno más a las personas que han estado o están, ¿no? Otro como a las familias y otro a los psicólogos también y psicólogas, ¿no? Que pueden hacer, ¿no? Que pueden hacer todos estos Claro, diferentes claro. grupos. Bueno, yo creo que a los exmiembros, ¿no? Desde luego, un mensaje de tranquilidad y autocompasión, ¿no? O sea, bastante también han vivido ellos, ¿no? Como para encima caer en los estigmas de... Sobre todo que entender que el estigma al final viene del desconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que una vez que uno entiende muy bien cómo funcionan las sectas, es importante ver que es que cualquier persona es susceptible de entrar en una de ellas, ¿no? Te ha pasado a ti, pues que le podría haber pasado a tu amigo o a tu vecino o a quien fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego, no perder la esperanza, ¿no? De que se puede uno recuperar de una situación así, pero tampoco autocastigarse en exceso, ¿no? O sea, en ese sentido, buscar ayuda, ¿no? Con respecto a las familias, por supuesto, hay que actuar, ¿no? Pero hay que actuar con estrategia, no desde la impulsividad. Yo esto siempre lo digo, o sea, asusta mucho. Es una situación terrorífica, ¿no? Que invita a querer hacer algo inmediatamente. Pero hay que actuar con estrategia, hay que informarse muy muy bien de cómo funcionan estos grupos y generar un plan bien muy meditado, porque estamos hablando de casos muy delicados y de casos a veces muy largos, ¿no? Entonces hay que generar un plan y a la vez también hay que cuidarse, ¿no? Entonces ese sería también un poco mi mensaje para las familias, ¿no? Y con respecto a los profesionales que decías, bueno, pues que yo creo que hay que formarse en este tipo de casos, que hay mucha gente, aunque pensamos que no, pero hay mucha gente afectada por este tipo de grupos que a veces nos encontramos en consulta, no porque vengan por este motivo, sino que a veces nos lo encontramos casi por casualidad, ¿no? Vienen a lo mejor por otro tema y resulta que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que hacer por formarse en esta cuestión. Sí, y ahí con lo último que dices, como, bueno, por un lado parece algo como muy maratoniano, ¿no? Para familias y personas que lo sufren, ¿no? Me venía como un poco esa idea, ¿no? De correr una maratón, pero en la que hay muchos pinchos y tiene que haber mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿no? Y hay que poder, como dices, ¿no? Mirar con una mirada compasiva a la persona que lo ha sufrido y las personas que también lo sufren como familiares, ¿no? Y justo con lo último que decías me venía la pregunta, ¿no? Bueno, me venían varias preguntas de números, ¿no? Como para asustar un poco a veces, ¿no? Pero no por asustar, sino por realmente subrayar algo bueno, es un problema y que necesita ser dicho, porque un problema que no es dicho es un problema olvidado y son personas abandonadas, ¿no? Invisible. Y entonces, como, ¿hay sectas en España? La primera pregunta, te voy a hacer tres así un poco metralleta, ¿no? Pero, ¿hay sectas en España? ¿Cuántas hay, más o menos? ¿Y cuántas personas están afectadas o han sido afectadas por las sectas, ¿no? Vale, pues fíjate, dar cifras en este asunto es muy complicado porque, claro, como te decía, ningún grupo se autodefine como secta, ¿no? No es hasta que estás dentro o hablas o ves testimonios de gente que ha salido cuando realmente comprendes, ¿no? Las dinámicas internas que hacen sectario a un grupo, con lo cual digamos que ningún grupo va con un cartel, ¿no? Donde te ponga secta o donde te diga aquí funcionamos así, con manipulación. Pues evidentemente eso no existe, ¿no? Con lo cual es muy difícil investigar cuántas sectas hay, cuáles son, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual también dar un número es complicado.
Sectas conocidas, sabemos que hay alrededor de unos 250 grupos en España, y estamos hablando de sectas muy conocidas, donde hay muchos testimonios, donde se sabe, ¿no? Cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y que siguen funcionando, entiendo. Muchas de ellas siguen funcionando, sí, claro. Y eso se estima que afecta más o menos al 1% de la población. Pero como te digo, son cifras que son aproximaciones. La realidad es que posiblemente haya muchas más, y ni te cuento ya con Internet, porque claro, pensamos en esos grupos que operan físicamente en sedes, etcétera, etcétera, pero la realidad a día de hoy es que muchísimos grupos operan a través de las redes, a través de Internet y de la tecnología, ¿no? Con lo cual ahí todavía se nos escapa mucho más. Bueno, un 1% me parece Una barbaridad. barbaridad, ¿no? Es que Es una es barbaridad. muchísimo realmente, ¿no? Y supongo que eso es algo que a la gente le suele sorprender porque no suele ser consciente de eso. Cree como que tal vez sea algo como más marginal, ¿no? En el sentido como, bueno, como menos probable o que pasa menos, ¿no? Y justo dices esto, ¿no? De Internet, ¿no? Internet, la forma que nos relacionamos con Internet, porque bueno, Internet lleva unos cuantos años, ¿no? Pero ahora con las redes, con las formas que hemos aprendido a relacionarnos, de estar como muy presentes en Internet y de relacionarnos con otras personas, entiendo que por lo que dices, no sé si ha habido un boom ahí o ha habido... Exactamente. De hecho, ahora se habla de sectas 3.0, ¿no? Un poco para definir, digamos, estas sectas modernas, ¿no? Este nuevo tipo de grupos donde ya no necesitan estar físicamente en un sitio, ¿no? Sino basta con las redes o con Telegram o con, ¿no? determinados medios para poder también ejercer ese tipo de manipulación, ¿no? Pues en vez de a lo mejor hacerte ir, ¿no? a un lugar donde se hagan retiros o donde se hagan esas formaciones o cursos o lo que sea, a lo mejor se hace a través de videoconferencias, por ejemplo, ¿no? A lo mejor se te exige que te conectes a un chat un número de veces al día. O sea, en realidad te controlan de una forma mucho más indirecta, pero también muy efectiva. ¿No? Y esto además hace que el tema todavía se globalice, ¿no? Porque a lo mejor estás en un grupo, imagínate, de santería, ¿no? Donde los líderes se ubican, imagínate, en algún lugar de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Pero tú tienes esa relación con ellos, ¿no? Es decir, que todavía se expande mucho más las posibilidades, con lo cual hay que tener mucho ojo con las nuevas sectas de Internet. Sí, como que hay muchas maneras, te llegan como por más lados, por así decirlo, ¿no? Claro. Y en ese sentido es más peligroso, ¿no? Y claro, ahí me venía esto, ¿no? De cómo podemos prevenir, ¿no? Porque creo que podemos prevenir desde muchos lugares, entiendo, ¿no? Que hay una parte social de decir, oye, pues lo primero es decir, esto es un problema y esto existe, ¿no? Vamos a darle un poquito de espacio, ¿no? Y no como algo anecdótico y de curiosidad, ¿no? Sino que realmente vamos a darle un espacio, una pensada y vamos a hacer cosas con ello, ¿no? Pero también pensaba en términos, por ejemplo, de familias, no personas que ya tengan a un hijo, ¿no? En una secta, ¿no? Pero ¿qué tienes que hacer como para que tu hijo no acabe sabiendo que, bueno, que tampoco es exclusivamente tu responsabilidad o no puedes hacer absolutamente todo, ¿no? Pero igual hay alguna cosilla por ahí, ¿no? Desde luego no hay garantías, ¿no? Y además nos enfrentamos a un problema el cual es difícil de prevenir, porque es muy difícil prevenir la manipulación, el engaño, ¿no? Si engañan es porque funciona y la persona no se da cuenta, ¿no? de esto, con lo cual es un tema complicado de prevenir. En cualquier caso, claro que se pueden hacer cosas, ¿no? A un nivel mucho más social, yo creo que es importante visibilizar esta cuestión, conocer muy bien qué es una secta y qué define una secta. A mí muchas veces me preguntan, Laura, ¿y este grupo es una secta? Pues a mí no me gusta primero señalar determinados grupos, creo que es muchísimo más eficaz que las personas aprendan a diferenciar lo que es y no es una secta, ¿no? Y tener claros, ¿no? cuáles son esos patrones, ¿no? que hacen a un grupo sectario, y ser uno mismo el que sea capaz de darse cuenta de si un grupo es una secta o no, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el conocimiento
es una cosa fundamental. Luego, a un nivel más familiar, ¿no? Yo creo que es muy importante proteger los vínculos. O sea, al final, si tú tienes una buena red de personas a tu alrededor, si tus vínculos son fuertes y son buenos, eso ayuda mucho, ¿no? Eso te hace, de alguna manera, una especie de capa impermeable contra las sectas, ¿no? Y luego también incluso me atrevería a decir que a nivel individual y a nivel psicológico, hombre, pues cuanto mejor autoestima tengas, no es una garantía, pero desde luego ayuda, ¿no? Sentir que uno tiene un sentido de vida, ayuda, de alguna manera también la asertividad, por ejemplo, ¿no? Todo esto es fundamental y para mí hay aquí un punto crucial que es el tema del pensamiento mágico, ¿no? Yo creo que el pensamiento mágico es un factor de vulnerabilidad enorme y yo creo que esto hay que saberlo y uno mismo pues tiene que trabajarlo, ¿no? Como prevención. Sí, claro, hay muchas cosas, ¿no?, que se puede hacer o que pueden hacer las familias, ¿no? Porque justo lo que decías ahora y lo que decías antes, ¿no? Es como esto no va exclusivamente de razones, sino va de un tema emocional. Entonces, si la gente tal vez está más protegida en los vínculos, si se siente menos sola, si se siente más valiosa y tiene más autoestima, si se le ha permitido históricamente enfadarse, por ejemplo, a los niños, pues será más fácil que le diga que no a una secta, ¿no? Que pueda poner ciertos límites y que no se sienta vulnerable frente a ello, cosas así, ¿no? Exacto. Y claro, ahí también pensaba a nivel de educación social, ¿no? Porque está el pensamiento mágico, está el pensamiento crítico, ¿no? Y es verdad que, no sé si es un poco tu sensación, pero yo creo que también vivimos una educación que no fomenta como que no lo fomenta excesivamente, ¿no? Que sobre todo lo que busca es cumplir un currículum, que es una serie de asignaturas, lételo, estúdialo y después como pues haz los exámenes y es difícil, ¿no? A veces hay como fomentar el pensamiento crítico y no sé si ahí se podría también, igual es desviarse un poco del tema, ¿no? Porque ya no es solo sectas, ¿no? Pero como fomentarse esto de alguna forma, ¿no? Supongo que no es la responsabilidad exclusiva de escuelas, colegios, institutos, universidades, ¿no? Sino también esto se puede hacer en la familia y se tiene que hacer en la familia, ¿no? Bueno, para mí, fíjate, yo te diría que sí que es responsabilidad en parte, no exclusiva, ¿no? Pero en parte de los colegios, porque claro, ¿cuál es la diferencia entre educar y adoctrinar? ¿No? O sea, quiero decir, por supuesto todos estamos parcialmente adoctrinados, ¿no? Yo creo que es una cosa que hay que asumir. Para mí, adoctrinar se entiende como asumir una idea sin cuestionarla. Claro, podemos estar cuestionándolo absolutamente todo, ¿no? Por eso te decía que creo que estamos todos parcialmente adoctrinados, pero yo creo que sí que hay que propender a que el niño en el colegio aprenda a tener un criterio propio, ¿no? Y yo creo que eso sí, en parte, es responsabilidad de los colegios, ¿no? Este sistema de aprender las cosas de memoria y repetirlas como un loro, desde luego no favorece el pensamiento crítico, ¿no? Y el pensamiento crítico es una habilidad, yo creo que es fundamental, ya no solamente como prevención para estos grupos, sino para la vida misma, ¿no? Para una relación de pareja o una relación con amigos, ¿no? Es muy importante ser capaz uno de cuestionarse las cosas, de hacerse preguntas, ¿no? De tener un criterio propio. Yo creo que esto es clave. Sí, ahí después, cambiando un poco de tema, pero me venía algo que hemos ido como tocando, ¿no? Hemos ido tocando, hemos ido hablando de ello, pero creo que no lo hemos puesto en el foco completamente, ¿no? Que sería, ¿cuál es el perfil de la víctima? ¿Tiene sentido hacer un perfil? O no sé si incluso puede perjudicar a las víctimas, ¿no? Hacer un perfil a veces, ¿no? Porque implicaría como encajonarlas o como a veces casi culpar, ¿no? Se puede vivir de esta forma, ¿no? Pero ¿cómo sería un poco el perfil, ¿no? Como características. A ver, yo creo que hay que ser objetivos, ¿no? Es decir, independientemente de que eso sea políticamente correcto o no. Esa también es un poco la actitud, creo yo, científica, ¿no? O sea, los resultados son los que son, nos gusten o no nos gusten, ¿no? Entonces, evidentemente, claro que no estoy a favor, ni muchísimo menos, de estigmatizar a las víctimas. Si saliera así, bueno, pues habría que ver por qué. Pero es que además tampoco es el caso, ¿no? Efectivamente, no hay
un perfil de víctima como tal, encontramos miembros de todo tipo, de todas las edades, tanto niños como adultos como personas mayores. Encontramos víctimas sin formación y con muchísima formación, con distintas situaciones socioeconómicas, con distintos intereses, con distintas personalidades. Es decir, realmente si estudiamos a las víctimas de sectas, son perfiles muy heterogéneos, no hay un perfil como tal. Lo que sí que hay son lo que se llaman factores de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, determinadas cosas que nos hacen más o menos susceptibles perdón, a ser captados por una secta. Por ejemplo, nos hace más susceptibles a ser captados por una secta ser una persona idealista, ¿no? Que quiere cambiar el mundo, ¿no? Que esto no tiene por qué ser una cosa negativa, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero claro, eres mucho más susceptible si una secta utiliza esto, digamos, para captar, ¿no? Adeptos, por ejemplo, una secta política, imagínate. Hay más factores de vulnerabilidad, ¿no? Como por ejemplo ser una persona que necesita más o menos afecto. Todos buscamos que nos quieran, nuestros familiares, nuestros amigos, en el trabajo, ¿no? Pero a veces las circunstancias pueden cambiar, ¿no? Y entonces en un momento dado, oye, pues yo puedo intentar hacer nuevos amigos en otro lugar y me apunto, que sea un grupo de senderismo, ¿no? Con la intención de conocer gente. Resulta que allí me siento profundamente entendido y arropado, además con gente que comparte mi mismo interés, y a lo mejor resulta que funciona aquello como una secta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son cosas que tenemos todos y que en un momento dado pues nos pueden hacer susceptibles de entrar en un grupo. Es que has dicho lo del senderismo y me acuerdo de Edu, que es su marido, que está ahí con el senderismo a tope, y entonces has dicho, está en una secta. Claro. Entonces es que lo siento. Yo iba aguantando la risa y viéndote la sonrisa y yo. Además he dicho, venga, lo dejo pasar, pero que me ha venido. Es que justo estaba ahí. Ay, perdón. Pero de verdad, más es que yo creo que en su último cumpleaños le regalamos una cosa de temas de senderismo o algo así. Sí, de escalada, ¿no? escalada. Ah, perdón, sí. No, lo he mezclado. Vale. Sí, bueno, a mí de lo que dices, ¿no? Hay como muchas cosas interesantes, lo que más me resuena es que no hay un perfil claro, ¿no? Que sería el estereotipo, supongo, ¿no? Porque no quiero a veces ni nombrar, ¿no? Cómo puede ser el estereotipo por ahí fuera, ¿no? No lo sé bien, ¿no? Pero como que habría ciertas características personales o casi intelectuales, ¿no? Y de muchos tipos, y después la realidad es que no es esa, ¿no? Que no depende de eso, no depende exclusivamente de eso. Entonces, por un lado somos todos vulnerables, supongo, todos tenemos que tener cuidado, y entonces todos necesitamos escuchar esto, ¿no? Y se necesita en ese sentido seguir, ¿no? Como hablando de esto. No sé si hay asociaciones, también me venía, tanto de profesionales, ¿no? Como personas que trabajen en este entorno de sectas, como de incluso personas, ¿no? que hayan pasado por una secta, que estén sospechando, uy, esto no está del todo bien, donde me he metido, y tal vez sea como una forma buena, ¿no? de acudir a una asociación, si existe, como una forma de también estar con otras personas que tal vez han tenido experiencias parecidas a ti, ¿no? Y no solo un profesional o un familiar que te dice X o Y, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en ese sentido las asociaciones tienen un papel muy importante, no solamente de dar a conocer el tema, ¿no? O digamos esa parte más jurídica, ¿no? de denunciar este tipo de grupos, etcétera, sino que luego también hacen muchas veces una labor de reunir, bueno, de conectarte con diferentes profesionales, por ejemplo, o de reunir familiares o exmiembros de alguna manera para también conocer, digamos, otras personas que están en la misma situación que tú, porque también uno cuando le pasan estas cosas se siente muy solo, ¿no? Las familias se sienten muy solas, no, a lo mejor no tienen gente a su alrededor a quienes les haya pasado lo mismo, ¿no? Entonces es verdad que el poder poder acudir a una asociación, perdón, que las hay,
De hecho, cada vez hay más en España, ¿no? Incluso de manera internacionalmente hay asociaciones muy conocidas. Yo creo que es un aspecto, una vía importante y muy útil. Sí, yo creo que, bueno, vamos a ir más o menos terminando. Me vienen como varias cosas, ¿no? Para terminar, ahora te preguntaré a ti, a ver qué te viene, ¿no? Pero la verdad es que yo me estaba dando cuenta también cuando hemos estado hablando, ¿no? Que yo últimamente he tenido como una especie de miedo, ¿no? De cierto miedo cuando estás viendo pues estas plataformas tipo YouTube y sé que hay otros, como muchas otras plataformas con las que normalmente yo no interactúo mucho porque no tengo mucho de eso, ¿no? Pero que ves a gente que efectivamente que está haciendo como algo que si no se llama secta y no tiene todas las letras, está muy cerca, ¿no? Y que realmente tienen un poder de persuasión muy fuerte, ¿no? Y que ellos como, no sé, a veces siento como desde su afirmación de libertad, que creo que es algo importante, evidentemente la libertad, hacen cosas que hacen mucho daño, ¿no? Y ahí me venía un poco esta reflexión, ¿no? De todo filósofo, todo psicólogo que ha hablado de libertad ha hablado de responsabilidad y de consecuencias también, ¿no? De yo puedo ejercer mi libertad, pero vivo en un mundo con otros, ¿no? Lo típico de mi libertad acaba donde empieza la del otro, ¿no? Entonces, resaltaba esto del miedo un poco, porque creo que, como decíamos antes, hay como una especie de expansión, ¿no? De esto. Y es muy fácil en mundos en los que, y un momento histórico en el que estamos también a veces más solos, decimos, ¿no? Porque las relaciones, como han dicho muchos autores, son más líquidas, es más fácil romper las relaciones que antes, pero también porque tenemos otra forma de sociabilizar, también porque no niego que antes se trabajase mucho, siempre se ha trabajado mucho, supongo, pero mi sensación es que la gente trabaja mucho, que pasa mucho tiempo como una vida laboral y poca vida familiar, ¿no? Entonces estamos más solos, esto está más presente, hay como mayor competitividad, mayor como filosofías de ese sentido, y no sé si tú sientes que ahora hay más vulnerabilidad que antes en ese sentido, o que es más posible acabar en una secta, por lo menos. Bueno, pues esta es una pregunta que yo misma también me hago, ¿no? Desde mi punto de vista yo creo que el punto histórico en el cual estamos es relevante porque estamos en la era, vamos a decirlo así, de las minorías, ¿no? Es decir, al final hay una cierta desconfianza social, por ejemplo, en la política, ¿no? Y esto lleva, de alguna manera, a que bueno, pues se creen minorías, ¿no? Y se creen, digamos, grupos con ideas pues diversas, ¿no? Y esta tendencia que estamos viendo a esa búsqueda, digamos, ¿no? de cuál es mi sitio, ¿no? cuál es mi lugar, desde luego propende a que seamos más vulnerables a las sectas que precisamente utilizan esto para, ¿no? para engancharte. Con lo cual yo sí que creo que las circunstancias sociales en las cuales estamos nos hacen más vulnerables a este tipo de grupos. Sí, ya como para terminar, porque podríamos hablar mucho tiempo, ¿no? Y esa es mi sensación, que podríamos seguir hablando y podemos verlo, ¿no? Si buscamos otra forma de seguir hablando y seguir con un poco como este espacio, como alargarlo un poco, ¿no? Pero por ir terminando ahora, no sé si tienes como alguna idea, algo que quieras resaltar, algo tal vez que nos ha dicho o algo que ya has dicho y que quieras resaltar, que hay muchas, ¿no? Hay como muchos titulares, podríamos decir, ¿no? Pero no sé si quieres terminar de alguna forma, ¿no? Transmitir algo para finalizar. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, hay mucho más que decir, evidentemente, porque este es un tema amplísimo, ¿no? Yo a lo mejor, fíjate, digamos, resaltaría, ¿no? un poco más el que hace, cómo diferenciar a lo mejor un grupo sectario de un grupo que no lo es, ¿no? Es decir, claro, porque está a la orden del día las sectas que tienen que ver con la meditación, que tienen que ver con el desarrollo personal, con el autoayuda, ¿no? Etcétera, etcétera, y claro, ni el desarrollo personal, ni la autoayuda, ¿no? ni la meditación, ni la respiración son en sí mismas sectas, ni muchísimo menos, ¿no?
Pero claro, hay grupos que utilizan esto como señuelo, ¿no? Es decir, como anzuelo, digamos, para captarte y después funcionan como una secta, ¿no? Con lo cual, no confundir, digamos, la ideología o el pretexto para juntarte con lo que es sectario, ¿no? Entonces, yo ahí animaría a las personas que nos escuchen, ¿no? a que bueno, tuvieran en cuenta pues, ciertas preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo sé yo que este grupo es una secta? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es ver cómo es la relación del líder, jefe, profesor, maestro, llámese como se llame, con respecto a los seguidores. Cuánto influye lo que él diga en las decisiones del día a día. Te dicen qué comer, te dicen cuánto dormir, te dicen cómo vestir, te dicen con quién te tienes que relacionar. Si todo eso se cumple, ya es una señal, ¿no? Ya por lo menos hay que empezar a pensar. ¿Se puede cuestionar al líder? ¿Qué pasa si expresas una duda? ¿Qué pasa si no estás de acuerdo con algo? ¿No? ¿Se te permite o no se permite? ¿Cómo se ve a las personas que no forman parte de este grupo, ¿no? Es decir, de alguna manera te están diciendo que no han despertado o que tienen poco conocimiento o que están equivocadas, o se admiten otros puntos de vista. ¿Qué pasa si dejas el grupo? ¿Hay represalias? ¿Ha habido represalias con otras personas? ¿No? Todas estas características yo creo que hay que tenerlas muy muy presentes a la hora de definir si un grupo es o no es una secta, porque tampoco todos los grupos son sectas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varios modelos, como por ejemplo el modelo Vite de Steven Hassan, ¿no? Que definen con mucha claridad qué es una secta y qué no lo es, ¿no? Y nos dan una especie como de plantilla, ¿no? para saber si un grupo corresponde con esto o no. Y me parece importante eso, el tenerlo constantemente en mente, ¿no? Sí, genial. Pues espero que todo esto se pueda escuchar, ¿no? Todo esto que dices, que resaltas ahora al final, pero bueno, todo lo que has dicho, que creo que como hemos estado diciendo y buscábamos, perdón, ¿no? Como subrayar, es importante, no es escuchado, entonces es doblemente peligroso, ¿no? Entonces hay que escucharlo, hay que gritarlo más, hay que darle más espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerte que hayas estado aquí conmigo, con nosotros, con el centro, ¿no? La verdad es que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, que ya nos conocemos y ya disfrutamos mucho de las conversaciones. Entonces, bueno, agradecértelo. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo también por darle este espacio a esta cuestión. Genial, gracias. Pues aquí nos despedimos y terminamos por ahora.